Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 19 de diciembre de 2018. Comenzamos. Para la primera mitad del año que viene, el Papa, que cumplió el lunes 82 años, tiene ya programada la visita a 4 países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos. Ante la pretensión de un obispo alemán de obligar a sus sacerdotes a dar la comunión a los protestantes, el cardenal Müller ha pedido que se le desobedezca. El Papa ha jubilado a 3 miembros del Consejo de Cardenales que le asesoran. Son Pell de Australia, Errázuriz de Chile y Monsengwo del Congo. Una multitud de 10 millones de personas, como nunca se había visto, ha peregrinado este año a Guadalupe, en la fiesta de la patrona de México. Un hombre ha disparado provocando muertos y heridos en el interior de una catedral en Brasil. Posteriormente se ha suicidado. Emiratos Árabes Unidos será uno de los 4 países que Su Santidad el Papa visitará en la primera mitad del año que viene. El pontífice ha cumplido este lunes 82 años. Pese a que el Papa Francisco ha cumplido este lunes 82 años, su actividad no disminuye, lo que queda de manifiesto en los viajes internacionales que realizará el pontífice en los próximos meses. El portavoz de la Santa Sede, Greg Burke, ha anunciado la visita que el Papa Francisco realizará entre el 5 y el 7 de mayo al este de Europa, concretamente a Bulgaria y Macedonia, aceptando las invitaciones de las autoridades de ambas repúblicas y de los líderes católicos de los 2 países. El Papa visitará las ciudades de Sofía y Rakonsky, en Bulgaria, y Skopje, en Macedonia. Más inminente es el viaje que Francisco realizará del 23 al 27 de enero a Panamá para presidir los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud que se desarrollará en el país y que reunirá a cientos de miles de jóvenes provenientes de todo el mundo, especialmente de los países americanos. Pocos días después de su vuelta a Roma, el Papa visitará entre el 3 y el 5 de febrero otro continente al viajar a Asia en una visita a los Emiratos Árabes Unidos, donde participará en un encuentro interreligioso. Aunque no están confirmados, el cardenal de Madagascar aseguró que el Papa Francisco había aceptado la invitación para visitar esta isla africana. También está pendiente de confirmación un posible viaje a Corea del Norte, cuyo dictador ha realizado una invitación formal. El cardenal Müller ha llamado a la desobediencia a los sacerdotes de la diócesis alemana de Münster, ante la exigencia de su obispo de que den la comunión a los protestantes. Ante la exigencia del obispo de Münster para que sus sacerdotes ya no puedan optar por negar a nadie la comunión, el exprefecto para la doctrina de la fe, el cardenal Gerhard Müller, insiste en que los sacerdotes hacen bien negando la comunión a los protestantes, desobedeciendo así a su obispo. Como administradores pastorales no tenemos derecho a permitir o negar el acceso a la Eucaristía, asegura el obispo de Münster, Hellis Gen, al presentar a su diócesis las directrices sobre el acceso de los protestantes a la comunión. En algunos casos, es estrictamente inadmisible negar la Sagrada Comunión. Eso no puede aceptarse, ha respondido el también alemán cardenal Gerhard Müller, exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Los obispos destruirían su autoridad si exigieran obediencia a violaciones de la ley natural y a falsas enseñanzas sobre cuestiones doctrinales y morales, sostiene Müller. Añade que hay casos en los que el sacerdote no solo puede, sino debe resistirse a las órdenes de su superior, como San Pablo se opuso a San Pedro, tal como relata la Carta a los Gálatas. En este caso, cada católico y especialmente cada pastor está obligado moralmente a resistirse, cara a cara, porque era condenable, como hizo San Pablo. Para Müller, ningún sacerdote puede ser obligado a dar la Sagrada Comunión a un no católico. Al revés, está obligado a no violar la sacramentalidad de la Iglesia. El consejo de 9 cardenales que asesoran al Papa ha quedado reducido a 6. Al jubilar el Santo Padre a 3 de ellos, Pell, Errázuriz y Monsengwo. El Papa ha jubilado como miembro del Consejo de Cardenales al cardenal George Pell, exarzobispo de Sídney. Debido a la avanzada edad de algunos de los cardenales miembros del Consejo, también abandonan el Consejo el cardenal Francisco Javier Errázuriz y el cardenal Laurent Monsengwo.
El Papa Francisco comunicó al cardenal Josh Pell su cese definitivo como miembro del Consejo de Cardenales, conocido como el C9, que asesora al pontífice en la reforma de la curia romana. El cardenal Pell se encontraba temporalmente apartado de los trabajos del Consejo desde junio de 2017, en que abandonó el Vaticano para trasladarse a Australia, su país de origen, donde está haciendo frente a un juicio acusado de abusos sexuales a menores. Aunque no se ha confirmado, parece que habría sido condenado. Según el portavoz vaticano Greg Burke, no está previsto por el momento el nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Cardenales, que sustituyan a los que lo han abandonado, con lo cual el número de asesores especiales quedará reducido a 6. La tradicional peregrinación de mexicanos a la Basílica de su patrona, la Virgen de Guadalupe, ha batido todas las marcas. Más de 10 millones se han acercado a rendir homenaje a la Morenita del Tepeyac. Una auténtica multitud de mexicanos y de peregrinos llegados de todo el mundo quisieron visitar durante la festividad de la Virgen de Guadalupe a la Madre de Dios, batiendo todos los registros. Si el pasado año acudieron durante estos días 7 millones de personas a este santuario, este 2018 la cifra ha ascendido a 10,6 millones, casi 4 millones más. Así lo han confirmado la propia policía. Los peregrinos llegaron a la basílica muchos tras recorrer cientos de kilómetros con flores, imágenes y cantando para honrar a su querida patrona. El cardenal Carlos Aguiar, arzobispo primado de México, ofició la tradicional misa y defendió la necesidad de que la familia llegue a los distintos ámbitos de la cultura y de la sociedad, en una época de cambio y fractura, en referencia a la llegada al poder de López Obrador. La Catedral de Campinas en Brasil ha sufrido un atentado. Un hombre disparó contra los feligreses, provocando muertos y heridos, y después se suicidó. Un hombre entró la semana pasada a la Catedral de Campinas, ciudad del interior del estado brasileño de Sao Paulo, y abrió fuego contra los feligreses que asistían a misa en ese momento, asesinando a 4 personas e hiriendo a varias más. Después se suicidó frente al altar. La Secretaría de Salud de Campistas ha confirmado el total de muertes y ha informado de que son 3 los heridos por impacto de bala. Según algunos de los testigos que estaban presentes en el templo, el atacante ingresó en la catedral con una pistola y un revólver y comenzó a disparar de manera indiscriminada contra los presentes. Testigos que estaban en las afueras de la catedral dijeron haber escuchado entre 20 y 30 disparos en pocos minutos, justo antes de ver una multitud corriendo para huir del templo. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las palabras del cardenal Müller pidiendo a los sacerdotes que no obedezcan si les mandan dar la comunión a protestantes. Esta semana, el cardenal Müller, ex prefecto de Doctrina de la Fe, ha hecho unas declaraciones insólitas y evidentemente para él por lo menos necesarias, imprescindibles. Ha animado a los sacerdotes de la diócesis alemana de Münster a que desobedezcan a su obispo. Repito, esto es evidentemente insólito. Y a que le desobedezcan en un punto concreto. El obispo ha mandado a todos sus sacerdotes que den la comunión a los protestantes que quieran comulgar. Protestantes luteranos, que son los que están en Alemania. Ha dicho claramente el obispo que es estrictamente inadmisible, son palabras suyas, negar la comunión a estas personas. Por supuesto, en determinados casos, no a todos, y esos determinados casos con el discernimiento, que es una palabra maravillosa, tal y como la usaba, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, y que es una palabra que nos ayuda a descubrir con honradez, con honestidad, cuál es la voluntad de Dios para nosotros, pero que hoy se ha convertido en una parodia de ese sentido verdadero del discernimiento que los curas hemos hecho siempre porque es nuestra tarea. Hoy se ha convertido en una parodia y se ha convertido en un trágala, es decir, la excusa para que todo el mundo haga lo que quiera, teniendo o intentando tener la conciencia tranquila. Haz lo que quieras, que ya me encargaré yo de decirte que lo que tú deseas, lo que te pide el cuerpo o lo que tú quieras, eso está bien hecho. Por eso, ante esta obligación por parte del obispo a sus sacerdotes, en un tema tan importante para un sacerdote como es la Eucaristía, ante esto el cardenal Müller ha intervenido diciendo hay que hacer objeción de conciencia.
La objeción de conciencia es una tradición dentro de los cristianos. Empezamos a hacer objeción de conciencia desde el inicio. Jesucristo es un objetor de conciencia. Los mártires de Nerón eran objetores de conciencia. Eran objetores de conciencia contra los nazis, personajes como el padre Kolbe, por ejemplo, o contra los comunistas. Es decir, la objeción de conciencia ha estado siempre presente en la Iglesia con jovencitas inocentes, pienso Santa Cecilia o Santa Inés, o con ancianos venerables como San Ignacio de Antioquía, es decir, con grupos enteros que se entregaban al martirio, como los cristeros o las víctimas de la persecución socialista y comunista en España. Han hecho objeción de conciencia. Es decir, ha habido un momento en el cual, bien porque les obligaban a poner incienso ante la estatua del emperador, o bien porque les obligaban, por ejemplo, a hacer abortos, ha habido un momento en el cual estas personas han dicho: primero está Cristo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, primero está Cristo, esto no lo puedo hacer. Y han pagado las consecuencias. Es el ejército rojo de los mártires, es decir, la sangre de los mártires derramada por amor a Cristo. Bueno, han pagado su precio, efectivamente. Otros no han llegado al derramamiento de sangre, pero han sufrido las consecuencias de la persecución, de que no les permitían entrar en determinadas carreras universitarias, como en muchos países comunistas, por ejemplo en Cuba, o de que tenían problemas para conseguir determinado puesto de trabajo, o simplemente el ostracismo social. Esta es la persecución blanca, es decir, no hay derramamiento de sangre, pero hay verdadera persecución. Llevamos 2000 años haciendo objeción de conciencia y pagando el precio de esa objeción de conciencia, con el derramamiento de sangre de los mártires o con el acoso que sufrimos en las sociedades secularizadas, por ejemplo, que son las que vivimos la mayoría de nosotros, y que está llevando a muchos a saber lo que es la auténtica, literal persecución, aunque no te metan en la cárcel todavía y no te maten. La novedad no está en eso, repito, estamos acostumbrados a esto. Hemos hecho objeción de conciencia delante de los poderes del mundo, delante de los tiranos de turno, delante de los emperadores, de aquellos que han pretendido ocupar el lugar de Cristo en nuestra conciencia. A eso estamos acostumbrados, aunque sea duro. La novedad está en que ahora tenemos que hacer objeción de conciencia delante de los obispos, por lo menos de algunos obispos. Esto es algo insólito que habla por sí mismo de cuál es la situación actual en la Iglesia. Es decir, que un cardenal, con el peso, la importancia, el bagaje doctrinal que tiene el cardenal Miller, que ha sido prefecto de doctrina de la fe, que es el que se encarga de cuidar, de publicar, de estar controlando todas las obras de Benedicto XVI, cardenal Ratzinger, que un cardenal como Miller tenga que decir a los sacerdotes alemanes, en principio de esa diócesis, que hagan objeción de conciencia contra su obispo, repito, esto habla por sí mismo e indica por sí mismo cuál es la situación, la gravedad de la situación. No sabemos cuántos sacerdotes lo van a hacer, porque estoy seguro de que muchos en esa diócesis, en Alemania, pues muchos que están encantados con la idea. Pero ¿y los que no? ¿Qué les va a pasar? ¿Les reducirán al estado laical? ¿Les suspenderán a divinis? ¿Les quitarán de las parroquias? ¿O simplemente les condenarán diciendo que son culpables ellos, que quieren ser fieles a Jesucristo y a la tradición de la Iglesia, son culpables del cisma, que es lo que ya se está diciendo? Los que defienden a Jesucristo son culpables del cisma. Hay que ver cómo estamos. Bueno, pues vamos a ver pronto lo que va a ocurrir, porque evidentemente si hay al menos uno que se oponga a ese, vamos a ver lo que le pasa. Por supuesto que el tema de la comunión de los protestantes no es el único. Está, por ejemplo, el tema de la comunión a los divorciados vueltos a casar sin haber conseguido antes la nulidad matrimonial. Hay muchísimos curas encantados con esto. Sería una ingenuidad pensar que el grueso de los sacerdotes están en contra. Lo hacen en nombre de la misericordia, olvidando que también hay que tener misericordia para con el Dios de la misericordia, cuya presencia real está en la Eucaristía. Pero hay otros que no. Hay otros sacerdotes, depende de las diócesis, serán una minoría o una mayoría, que están en contra de esto y que también ellos son acosados, obligados o amenazados para que lo hagan, cuando está esto yendo en contra de su conciencia basada en el Evangelio y basada en la tradición de la Iglesia. Esto, repito, habla por sí mismo de cómo está la situación. Que un obispo
obligue a dar la comunión a los protestantes, por mucho que se ponga la salvedad de que en algunos casos, con discernimiento, repito, un trágala en la mayor parte de los casos, que un obispo obligue y que un cardenal tenga que decir a los sacerdotes que hagan objeción de conciencia, que desobedezcan a su obispo, es una radiografía de la situación actual de la Iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que hay que tener la paz interior, la valentía también, para ser fieles a Jesucristo por encima de todo y pedirle al Señor la fuerza que necesitamos. San Ignacio de Antioquía decía en aquellas maravillosas cartas que escribía mientras era llevado prisionero desde Antioquía a Roma para ser allí martirizado, decía que en la persecución lo que hay que tener es grandeza de ánimo. Hay que pedirle a Dios la fuerza, porque esto excede desde luego las nuestras. Hay que tener grandeza de ánimo, pedir a Dios las fuerzas y aguantar. Porque la historia está llena de perseguidores que han terminado por ser derribados de sus tronos, aunque cuando estaban en los tronos se sentían todopoderosos de un tipo o de otro. Por tanto, hay que tener paz interior, grandeza de ánimo y pedirle al Señor que nos ayude. Y, fundamental, no permitir de ninguna manera, bajo ningún concepto, nunca, que el rencor anide en nuestro corazón. Nuestro Señor, el primer mártir, murió diciendo: Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. Porque es probable que estos que están obligando a los sacerdotes a hacer estas cosas tampoco sepan lo que hacen. O San Esteban, el segundo mártir, es decir, el protomártir, San Esteban, cuando le estaban apedreando, sus últimas palabras fueron para decir: no les tengas en cuenta este pecado. Recemos por la Iglesia y pidamos al Señor fortaleza, paz y grandeza de ánimo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.